Mano a Mano. Bueno, el gobierno ha anunciado su intención de enviar un proyecto de ley que apunta a modificar el actual sistema de nombramiento de jueces. Queremos profundizar en este tema, además del caso que involucra a magistrados en Rancagua. Nos acompaña el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Y partamos primero conociendo, en términos generales, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a estos cambios que ha propuesto, o que se conoce todavía no en tanto detalle, pero sí ciertos lineamientos sobre estas modificaciones sobre el sistema al nombramiento de los jueces? Nosotros no tenemos, la verdad, todavía una opinión formal porque no se nos ha consultado. Recuerden ustedes que la Corte es consultada cuando se está tramitando el proyecto en la medida en que haya cambios en el Código Orgánico, en el funcionamiento de los tribunales, y por lo tanto se nos va a consultar en su momento. Nosotros no tenemos ningún problema ni temor en entrar a estudiar esto y a considerarlo y hacer aportes colaborativos previos al envío del proyecto. Recuerde que el año 2014, en las jornadas de reflexión, por unanimidad la Corte decidió solicitar o instar o plantear la separación de las funciones jurisdiccionales de las funciones de gobierno. Desde entonces hasta ahora no se ha avanzado mayormente por diversas circunstancias. En lo que no hubo acuerdo fue en la composición del órgano que tendría que hacerse cargo de las funciones de gobierno. Y esas funciones de gobierno son muy demandantes, ocupan mucho tiempo y hacen de la Corte Suprema un órgano que tiene preocupaciones jurisdiccionales y también de gobierno en forma simultánea. Claro, pero para entenderlo bien, ustedes están esperando que se les consulte, lo digo por lo que dijo hace algunos días el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Desde la Corte Suprema no he recibido ni inquietudes ni interés de participar en el tema. Bueno, la verdad es que entiendo yo que el señor ministro de Justicia convocó una mesa. En esa mesa no estuvimos nosotros considerados, no tenemos por qué estarlo. Él, como cualquier órgano ejecutivo, es dueño de constituir las mesas de trabajo y orientar los estudios preliminares de la mejor manera. Posteriormente entiendo que llegó a la Corte el oficio comunicando el resultado de la mesa de trabajo, pero no formulando proposiciones, y ahora cuando él tuvo la deferencia de visitar al señor presidente de la Corte Suprema, sí se entregaron allí algunos lineamientos o propuestas, y entiendo también que en un pleno próximo eso va a ser examinado por la Corte Suprema. Entonces, esta pequeña historia no da para decir que nosotros no hemos tenido interés en el tema. Señor Cisterna, cambios en el nombramiento de los jueces, ¿es la gran solución, es la solución para los problemas que está teniendo el sistema judicial en nuestro país? Yo diría que es un elemento que contribuye a la solución. Porque todo se ha centrado la discusión por lo menos en el nombramiento, como que si fuera la panacea en este caso. Así es. Hay ahí dos cosas que considerar, a lo menos, de entre tantas que hay que considerar. La primera es que, a propósito del problema que hemos tenido en Rancagua, ha sonado fuerte que la solución es cambiar el sistema de nombramientos. Yo digo que contribuye a la solución de la problemática más general, pero no tiene directamente relación con lo que ha ocurrido en Rancagua, porque eso es una situación excepcional que obedece a otras situaciones, a otras circunstancias, y que no se relaciona directamente con los nombramientos, por una reflexión muy simple. ¿No hay un tema estructural que ahí pudiese estar incidiendo? Se pueden buscar también por una reflexión muy simple, decía, escúcheme, porque si no todos los ministros que fuimos nombrados antes seríamos fruto de un nombramiento expurio, y de los 1.200 jueces que hay en Chile, probablemente la gran mayoría son personas honorables. No tiene que ver esto con el nombramiento. El problema de la falta de probidad va más que de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Pero insisto, no tenemos inconveniente en conversarlo, y yo creo que eso contribuye a hacer más claridad, más transparencia, más regulado el sistema. Y en eso nosotros hemos avanzado internamente. Desde hace ya 2 o 3 años hemos dictado varios autos acordados tratando de ir perfilando un sistema de nombramiento dentro de las limitaciones del Código Orgánico que sea lo más transparente y que sea lo más objetivo posible. Porque dentro de las soluciones que ha planteado el gobierno, por lo menos que se han discutido, más que entrar en la decisión misma,
se ha planteado cambios en la fórmula de nombramiento de jueces de cortes de apelaciones, de los jueces, de los más de 1000 jueces que usted menciona, pero no de los 21 ministros de la Corte Suprema. Ahí como que se mantiene todo prácticamente igual, de acuerdo a lo que ha mencionado el gobierno, lo que hemos conocido en los últimos días. ¿Usted cree que por lo menos el nombramiento en la Corte Suprema no debiera haber cambios, citando un poco los problemas que hubo justamente con la ministra Dobra Lucic? Pienso que los problemas que se originaron con el nombramiento de la señora Lucic tienen otras explicaciones, no derivan del sistema de nombramiento. Teóricamente, el sistema de nombramiento está concebido en la Constitución y de no hace muchos años para que participen los 3 poderes del Estado. Hace 20 años más o menos que está. Más o menos. Sí. Eso no es mucho en la historia ¿no es cierto? Constitucional de Chile. Con la idea de que participen los 3 poderes del Estado, y en ese sentido ha funcionado relativamente bien. De pronto ha habido algunas interferencias, como las que ocurrieron con el nombramiento de la señora Lucic, que hacen pensar de que la cosa no está bien concebida, pero yo creo que no está mal concebida, sino que el uso que se ha hecho es lo que ha perjudicado el sistema. ¿En qué sentido? ¿De qué manera concreta se puede aplicar esa reflexión en el caso de Dobra Lucic? Bueno, en el sentido que al parecer no hubo los acuerdos pertinentes previos como para que se cursara su nombramiento, porque ese era el estilo, a eso me refiero, no digo que la Constitución exija acuerdos, sino que ese era el estilo, que hubiese un tipo de acuerdos previos y al parecer eso no se concretó. ¿Políticos? ¿Acuerdos entre los senadores que votan? Ciertamente, si son ellos los que votan y son ellos los que están en el ambiente político y el Ejecutivo también lo está. ¿A usted le parece adecuado que ese sea el sistema, que haya un criterio político de acuerdo, o más bien debiese estar aquí ser lo principal el mérito, las características de esa persona para ser parte de la Corte Suprema? Es que no se contraponen una cosa con la otra. Todas las decisiones que toma el Ejecutivo son políticas. Todas las decisiones que toma el Legislativo son políticas. Las dictaciones de leyes obedecen a líneas políticas y eso no hay que asustarse de que así sea. El mérito es un requisito que es exigible de todo candidato a cualquier puesto público de importancia. Entonces se pueden combinar ambas cosas. La autoridad política tiene que tener en cuenta los méritos y en torno a eso examinar los antecedentes de cada postulante y en definitiva ponerse de acuerdo en cuál de los, si les conviene o no, si les parece o no la persona que ha sido propuesta por el presidente de la República. ¿No sería mejor un sistema en el que haya una autonomía, donde el tema político no esté involucrado? Podría ser. Y soy categórico, podría ser. Porque en el caso de la ministra Dobra Lucic, usted en su minuto dijo, si hubiera conocido todos los antecedentes que se dieron a conocer a través de la prensa, quizás la decisión de la Corte Suprema hubiera sido distinta. Es una frase tan sencilla, ¿no? Si se hubieran conocido, lo cual significa que no se conocieron, quizás, lo cual hace potencial, habría podido ser distinto. No es una crítica velada al sistema, a la forma de nombramiento, al camino que fue un poquito largo, que al final... ¿Cómo se entregan los antecedentes? Para nada, porque lo que pasa es que aquí, ¿no es cierto?, aparecieron una serie de antecedentes que no estaban en el momento en que se formuló, ¿no es cierto?, la lista o la quina, y si hubiesen estado, los habríamos evaluado y muchos habríamos a lo mejor mantenido nuestra votación en favor de ella, alguien a lo mejor no, aparecieron después, y eso entonces significó una ponderación distinta. No es lo mismo cuando el candidato llega con una cantidad de antecedentes y los mismos se mantienen en la etapa siguiente, entonces la evaluación es sobre las mismas bases. ¿Y a qué atribuye usted que hayan aparecido después? ¿Es que no se entregó toda la información en un momento? ¿Es que el estándar, el nivel de exigencia ha aumentado en esta última nominación? ¿A qué lo atribuye? Yo diría que todas las anteriores. Yeah. ¿O una intencionalidad política? Que aparezcan, es un nombre que quizás alguien no quería. ¿Todo puede aparecer? Todo puede ser. Pero pensando en que en el futuro no ocurran situaciones de este estilo, ¿qué es lo que tendría que haber ocurrido de manera distinta en el caso de Dobra Lucic? Yo pienso que todos los antecedentes se hubiesen conocido y segundo, que hubiese existido el acuerdo político previo como para poder cursar el nombramiento. Claro. Ahora, la propuesta del señor presidente entiendo que hace abstención o no está ligada a un acuerdo político, entonces los parlamentarios probablemente tendrán que hacer por su cuenta el análisis de todos los antecedentes y expresar por separado si están de acuerdo o no con la propuesta. Yo recuerdo una entrevista aquí justamente con el senador Alamán, él nos explicaba un poco que el camino que se iba a seguir era que prácticamente los senadores iban a conocer el nombre en el momento de votar, cosa que se evitara esta suerte de cortejo, de lobby, como se llame,
para que se limpie un poco los elementos de estos verdaderos operadores jurídicos, judiciales que habían en el Congreso? Bueno, eso es una síntesis, ¿no es cierto?, pero que en definitiva no termina reflejando la realidad. Ya. Porque ya el nombre de la señora Repetto ha sido, a quien yo respeto mucho, por cierto, ha sido propuesto y por lo tanto está en conocimiento. Y todos los senadores han podido investigar por su cuenta, a través de sus contactos, de sus secretarios, qué sé yo, quién es la señora Repetto y cuáles son sus antecedentes, además de aquellos que se han enviado seguramente y que están en su currículum. Además, el presidente de la comisión ha señalado públicamente que va a instar porque se soliciten más antecedentes a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones. O sea, va a haber una distancia entre el momento en que se propone el nombre y el momento en que se vota. Y va a haber el conocimiento de los antecedentes por esta, llamémosla así, investigación realizada por los propios senadores o por el Senado. Claro, en su momento cuando Lo cual no estaba... está mal, ¿no? Lo cual no está mal, porque Sí. si uno postula un cargo público de este tipo, está dispuesto a que le pregunten o a que se averigüe lo que corresponde. Precisamente a ese punto quería ir, porque en su momento Dobra Lucic lo que dijo es que hay que regular la prensa, precisamente porque no le habían gustado los antecedentes que se habían publicado en algunos reportajes. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento? Mire, yo ya lo he dicho y es una mala pregunta para mí. Yo soy miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, entonces yo no soy para nada partidario de regular la prensa. Yo creo que de tan gran valor para la democracia y para la vida ciudadana que existe una prensa libre, que no me iría por ese camino, sin perjuicio de que después se le exijan las responsabilidades al periodista que ha mal obtenido la información o que ha transformado la información en otro sentido. Señor Cistena, ¿no le sorprendió quizás el escándalo que se haya armado en torno a esto? Se ha mencionado entre operadores judiciales, toda esta gente que ayuda un poco quizás a ciertas personas que quieren llegar a tal lugar, un nombramiento, a acercarlos a diputados, a senadores, al mundo político, que muchos se sorprendieran de esto cuando realmente uno conversa con cualquier persona cercana al mundo judicial, al mundo político. Esto se ha hecho siempre, no es algo de ahora. ¿No son un poco hipócrita toda la discusión, la polémica que se armó? No sé si hipócrita o no, pero en definitiva yo concuerdo con usted en que esto era algo conocido, que existían personas que contactaban a los candidatos con los parlamentarios, ya sea por petición de las personas interesadas en la postulación o incluso por propio ofrecimiento o incluso por... Era una práctica normal. O por mención de los señores senadores que querían conocer algún candidato en particular. Y yo fui candidato a la Corte Suprema, así que sé que eso efectivamente ¿Tuvo que hacer el existía. mismo corte? ¿Fue en el mismo sistema? Fue exactamente ¿Con alguien igual, que lo- digamos, hay personas que se me acercaron para ofrecerme su ayuda, a quienes yo les dije que no y a quienes yo les dije que sí, y hay personas que concurrieron, ¿no es cierto?, en representación de algún senador para que por favor yo les enviara el currículum o alguna cosa de esa especie. Nada que a mí me pareciera fuera de el transmitir el conocimiento de quién era yo y cómo había fallado en algunas materias que en ese momento, ¿no es cierto?, le interesaban particularmente a algunos señores senadores Ya, y pero a señoras usted, senadoras. ahora, a la luz de lo que ha pasado, como también han ido cambiando los niveles, los estándares, ¿le parece que es el sistema más adecuado? No, porque todas estas cosas son siempre auxiliares del sistema, ¿no es cierto? Es como cuando postula un niño a un colegio, ¿no es cierto? Alguien rápidamente busca si tú eres exalumno del colegio, etcétera. Y bueno, y allá verá la dirección cómo coloca los filtros y va tomando las decisiones. Si tuviéramos un sistema que fuera muy objetivo y que fuera conocido por todos, a lo mejor no sería necesario. O sea, mi duda es si acaso debiese apuntar para ese Yo pienso que sistema, sí, o yo donde pienso sea que más sí. transparente, donde no sea necesario que ocurra Claro, este tipo de sí, acciones. la transparencia es un valor muy incorporado hoy por hoy, ¿no es cierto? Y otra serie de valores están, ¿no es cierto?, en la convivencia ciudadana y en la forma de comportarse la administración, y eso yo creo que hay que incorporarlo. Señor Cistena, si salimos un poco del tema de los nombramientos, nos vamos un poco a lo que está sucediendo en el Poder Judicial. No solamente la justicia, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, los jueces, también el Ministerio Público. Todas las polémicas, lo que está pasando en Rancagua, lo que está pasando en el Ministerio Público de Rancagua, en la Fiscalía Regional. Esta es, que usted recuerde, la peor crisis judicial que ha tenido nuestro país, por lo menos en las últimas décadas. Yo pienso que es una situación muy compleja y hasta donde yo recuerdo es la peor que hemos tenido en los últimos años, por lo menos en lo que se refiere al Poder Judicial.
Y felizmente el Poder Judicial estaba en línea, por eso reaccionó prontamente para abrir una investigación. Estamos a puertas de que se pueda hacer conocido, ¿no es cierto?, el informe de la investigación de la señora ministra por la Corte Suprema y tomar la decisión, que desde luego ha de ser conforme al mérito de ese informe, ¿no es cierto? Ya sugirió por lo menos que fueran removidos los 3 jueces. Claro, entonces ahí hay un antecedente y habrá que analizar, por supuesto, los descargos y los alegatos que formulen sus defensas. Eso, perdón, en términos prácticos, ¿en qué plazo más o menos se conocería esa En respuesta? principio eso debería ser mañana, en principio, porque eso está en tabla para mañana, pero hay otra causa también de materia disciplinaria que está antes y es posible que tengamos una suspensión por alguno de los involucrados, es posible que tenga que decidirse, no tiene que decidirse, una implicancia que ha sido planteada respecto de algunos señores ministros que quisieron que se hiciera una declaración para permitir el inicio del estudio de una posible remoción. Entonces, eso tiene que resolverse y de ese resultado depende si se hace o no se hace. Entonces, hay varios todavía pequeños elementos que resolver para afirmar de que mañana esto vaya a ser visto o no vaya a ser visto. Y si no, tendría que ser probablemente la semana siguiente. Ya, pero en un corto plazo. En un corto plazo. Como sucede en muchos casos cuando hay una denuncia, cuando hay una persona que se atreve a acusar, muchos pierden el miedo. Sucede en todo caso, muchos casos en el sistema judicial, en las investigaciones en nuestro país. ¿Puede extenderse el caso de Rancagua a otros lugares de nuestro país, que la gente pierda el miedo y quizás haya más casos como Rancagua en otros juzgados de nuestro país? Es posible, es una posibilidad que nadie podría negar y yo tengo la esperanza de que así no sea, tengo un grado de certeza de que así no sea, creo que es una situación bastante excepcional. Y en mi opinión, y lo he dicho en más de alguna oportunidad, creo que después de esto tenemos que sacar algunas lecciones importantes para mejorar los sistemas de control y para animar más a nuestra gente para que esté en la línea correcta y no al revés. Entonces, para nosotros lo importante en este momento es las lecciones que saquemos para el buen manejo, ¿no es cierto?, de las situaciones de todas las cortes y de nuestra Corte Suprema, más que el juzgamiento de las personas que han sido llamadas a juicio en este momento. Claro, pero de acuerdo a lo que usted ha podido observar, para afirmar que aquí se trata de algo excepcional lo que pasaba en Rancagua, ¿qué es lo que puede haber incidido, qué factores influyeron para que se dé la situación que estamos hablando ahora, donde incluso se ha recomendado que sean removidos estos jueces? Yo pienso que se trata de personas que se encontraron en una situación determinada, que no valoraron suficientemente los principios y que se dejaron tentar por algunas coyunturas que les permitieron avanzar por ese camino y esto naturalmente derivó hacia un precipicio. Entonces, pienso que así ha sido y, por cierto, si son los jefes los que están actuando de esa manera, los subalternos se quedan un poco mirando, hay una tolerancia, hay temor, hay una serie de condiciones que impidió... ¿Eso llevó a que mucho tiempo se mantuviera esto prácticamente como una máquina impune? Claro que sí. Y no hay ninguna forma, quizás cambios que se propongan ahora para que desde arriba, quizás la misma Corte Suprema pueda fiscalizar de manera más prolija este tipo de... Bueno, en eso estamos trabajando, de examinar bien, ¿no es cierto? Y como le decía, mejorar los sistemas de control para que eso no vuelva a ocurrir o no ocurra en otra corte. Lamberto Cisterna, vocero de la Corte Suprema, le agradecemos esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Gracias a usted. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas. Bien, son las 5 de la tarde con 49 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Noticias 24. Mano a mano.